Yo soy Jairo Y yo soy Daniel. y hoy vamos a evaluar 6 celebridades en cómo hablan el español. Estas son celebridades, ninguna de ellas habla español nativamente. Ambos nosotros somos colombianos y conocemos el español bastante bien, incluso para un nativo, en nuestra opinión al menos. Y conocemos bastantes acentos. Entonces vamos a ver cómo les va a estos 6 y los vamos a calificar de 1 a 5 en 3 aspectos: fluidez y vocabulario, pronunciación y acento y gramática. Entonces vamos a ver cómo les va. Comencemos. Vamos a comenzar con Gwyneth Paltrow. Bueno, cuando tenía 15 años yo estaba estudiando español en el Colegio Nueva York y la profesora nos han dicho, bueno, hay una oportunidad a ir a España, a estudiar ahí. Entonces yo hacía un intercambio y vivía con una familia en el centro de España, cerca de Toledo. Y me encantó y fue como una temporada en mi vida muy importante. Me encanta España, la cultura latina. Siempre me voy a México, por ejemplo. Me gusta mucho la cultura, la lengua, la gente, ¿no? Y también tenemos una niñera de España en casa para que mis niños puedan aprender también. Entonces, siempre... Voy a pausar para que comencemos a hablar un poquito al respecto porque creo que todo el video habla español. Es para empezar a dar opiniones. Bueno, yo creo que el acento es súper español. Se da cuenta, Sí, el acento es claramente de se nota que España. vivió en España. También usa mucho el pasado perfecto español y tiene bastante buena fluidez. No, su gramática no es tan buena. Sí, falla mucho en gramática, falla bastante en gramática, tiene bastantes puntos en donde dice una partícula en el tiempo que no es, pero Pero es fluida. habla O muy sea, fluido, tiene se buen defiende. vocabulario claramente. No sé hasta qué punto haya practicado para la entrevista, pero tiene muy, digamos, si esto es perfectamente natural, tiene muy buen vocabulario. Sí. Y creo que en términos de acento también es bastante buena. No, el acento se le nota desde la primera frase, que usa incluso la expresión me encanta, muy española. Definitivamente se defiende muy bien. Terminemos de ver y le ponemos calificaciones. Estamos hablando en español y yo creo que es muy importante. Yo tengo una amiga que hablaba como 5 lenguas o así y ella me decía, una lengua, una vida. Bueno, siempre me encanta trabajar con Robert. Él es súper gracioso y en el tercero nuestra relación está aún más interesante. También yo pongo Está su interesante. traje de Iron En Man. vez de es interesante. Si confundir serie star Es muy... es muy común, parece básico, pero es algo que realmente se come. Es un error que se comete muy a menudo. prácticamente. ¿Tú lo sigues cometiendo? ¿Sí? Sí, 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 así me sí, puede es pasar. verdad, sí. Deshacerse de ese error es muy difícil. Bueno, hora de calificar. Bueno, de 1 a 5 yo creo que puede tener un 4 o 2 en mi ¿En? opinión. ¿En? Ah, ¿En? en fluidez y vocabulario. 4.2. Sí. ¿Anotas? Yo en fluidez y vocabulario comienza con la impresión que da al inicio es bastante buena, pero a medida que uno avanza, siento que se nota que que le cuesta, a pesar de que es una entrevista en donde más o menos debería estar preparada para las cosas que le vienen. Yo le pondría como un 3.5. Ok. Pronunciación y acento. Bueno, se le nota bastante el Sí. que es extranjera. Ah, algunas palabras se le dificultan. Pero también yo le pondría un 3.8 de pronto en pronunciación y acento. Sí, la pronunciación me parece que es bastante buena. Definitivamente se nota que es extranjera.
adoptó bastante bien el acento español, me gusta. Sí, o sea, Sí, muy española en pronunciación, en acento incluso. Sí. también le pondría un 3.8. Y en gramática, sí, yo le pondría un 3.5 de pronto, 3.3. Bueno, cambiar el número entre el sustantivo y los adjetivos le pasa bastante. Creo que eso es un error muy anglosajón, ¿no? Sí, Entonces sí, un 3.3. yo en gramática le pongo... Yo realmente la mayoría de errores que yo me fijé me parecen errores que son gramática básica, pero es gramática que es básica en teoría, pero es difícil de adquirir. Entonces, yo le pondría como un 3.5. Está bien, definitivamente le faltan cosas por pulir, pero me parece que la maneja bastante bien, se entiende perfectamente bien. Ok, muy bien, vamos con Ben Affleck. Vamos a ver. No saben que viviste en México con tu familia unos años, allí lo aprendiste. Sí. ¿Qué llevó a tu familia a México? Mi madre y mi hermano fueron conmigo en México cuando estuve trabajando en un show para niños, se llama El Viaje de Mimi. Fue un show educacional para Pepe. ¿Qué correlación hay con Ben Affleck fuera de la pantalla y el personaje que vemos en la película? Nosotros somos alcohólicos, nosotros somos divorciados. Alcohólicos. Alcohólicos. Y también ese personaje sufre en su vida. Es una historia de los problemas de la vida De y los también problemas. cómo podemos triunfar. Está más flojo. Sí, un que poquito más anterior. flojo. Su acento no es muy marcado mexicano. Dice que aprendió en México, pero no La tiene... primera palabra se le notó, la verdad. Comenzó y dije, suena muy mexicano. Ajá. Pero después menos, ¿no? Después menos, sí, se empieza a notar un poquito menos la influencia de México después. ¿Cómo uno puede ayudar a una persona que sabe que tiene un problema de alcohol? Tiene que saber cómo preguntar para ayudar si tiene dificultades. Tiene que creer. Yo no veo. Dificilidades. Bueno, yo creo que a él le pasa que él piensa más rápido de lo que habla. Comienza a hablar y... Se le cuela el inglés. Sí, y no tiene todavía estructurado lo que va a decir. Y como que improvisa y le va un poco mal porque no tiene tan buen Sí, vocabulario. no le da el instinto del español para hablar tan rápido. Sí. Entonces usa mucho la estructura inglesa en las frases españolas. Sí. Una gran diferencia entre problemas con diferencia. alcohólico o drogas o con dinero por el internet o con gambling o comida. No es porque tienen hambre, es porque se comen para sus sentimientos, a calmar su doloroso. No, definitivamente es una de esas personas que no le da miedo hablar, improvisa, tiene muy poca atención en cómo se escucha. Se hace entender. Él quiere hacerse entender, no quiere hablar bien. Entonces, no le da miedo improvisar. Diría que no le importa No le hablar importa, mal, sí. no le importa hablar mal, ahora como yo. Sí, tiene poca atención definitivamente en eso. Eso no tiene que ser un problema. Le sirve muy bien para comunicarse. Pero la calidad del español que habla definitivamente es menor. Es menor a la de Gwyneth. Paltrow, mucho menor. El ¿Calificamos? acento, sí, el acento no es español para nada, es latino. Yo creo que en fluidez y vocabulario yo le pondría un 3.8 de pronto. Acá el tema es que estamos combinando fluidez y vocabulario y creo que tiene buena fluidez porque él Sí, se expresa. fluye. Pero creo que el vocabulario lo jala bastante para abajo. Yo le pondría como un 3. Ok. Un 2.8, honestamente. 2.8. 2.8. La pronunciación y acento, bueno, la pronunciación se le nota mucho. Flojita, que es floja, flojita. que es gringa, que incluso usa palabras inglesas dentro de las frases que usa. Yo le pondría un 3, Yo le pondría un 2.8 también. 2.8. Y la gramática sí rajadito. En gramática es en donde más se raja. Donde más se Gramática es en raja, donde sí. más se raja. Yo le pondría 2.8 en gramática, de pronto 2.5, Yo le pondría 2.5 en gramática. total. Muy bien, entonces vamos con Will Smith.
grita bien, ¿no? Hola, gracias, gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Es mi primera vez esa aquí pronunciación es en muy Argentina y me encanta Buenos Aires. Fuimos a un partido de polo. Okay. Necesito practicar más. No, está muy bien. Definitivamente. Muy bien, gracias. La natividad, el partido de polo con la natividad y me encanta la comida aquí. Tomé Malbec. Tomé sí. Malbec Sí. y ¿Te gustó? mate. Mate, sí. Mate. Mate, mate, sí. Estoy muy Mate a alguien. contento Siempre de mata estar a alguien. aquí en San Telmo, el gran barrio de Barrio tango. en vez de barrio. Y las mujeres de mujeres. Buenos Aires son muy inteligentes. Yo creo que con eso incluso tenemos suficiente, sí. Es un poco lo mismo, sí, es también habla y dice, pues voy a hablar en español, aprendí un poquito de español y lo voy a usar, lo No, cual... pero su fluidez sí es muy... Pero muy sí precaria, está, se nota que, muy que precaria, está... porque él piensa cada 3 palabras. ¿Cuál Las es mujeres la siguiente son muy... palabra que tengo que usar? Entonces, para mí la fluidez y el vocabulario sí, yo Sí, le pondría es 2. un principiante avanzado, sí. 2. Principiante avanzado está bien. Sí. Porque se nota que no acaba de comenzar. Lleva estudiando un ratico, tiene Sí. sus palabras, pero no ha estudiado mucho. ¿sí? No es fluido. Para Para mí, 2. Para mí 2 también, sí, me parece. En pronunciación y acento lo veo por ahí 2.5, bastante gringo en su pronunciación. Bueno, eso tiene que ver con Gramática, sí. con vocabulario, de pronto mujeres. Honestamente... improvisa. Sí, en pronunciación y acento creo que no está muy lejos de Ben Affleck, la verdad. En fluidez de vocabulario le pierde bastante, definitivamente le falta. Sí. Pero en pronunciación y acento creo que está más o menos a la par. Yo le pondría 2.5. Sí, creo que esa fue la calificación que le pusimos. En gramática, bueno, ahí no se nota mucho, pero creo que también está No, gramática está floja. floja. Bueno, lo escuchamos poco tiempo. Pero también se alcanza a notar. Hablan oraciones muy básicas, Sí. no usa tiempos pasados, todo está hablando en tiempo presente. Entonces, tomé. Sí. Tomé Él dice tome en vez dice Dice mate. Dice mate, dice sí, no, mate sí. en vez de mate, dice tomé en vez de tome o tome en vez de tomé. Entonces sí, yo creo que 2.3 en gramática. Sí, yo le pondré un 2. Ok. Listo. Entonces vamos con David Guetta. A ver cómo le va. David Guetta, yo no lo conozco mucho. ¿No? DJ. DJ. principalmente. Ajá. Él es francés. Vamos pues. Y ya Dangerous es muy diferente de las temas que he hecho antes. Porque estoy un productor, me parece importante. He hecho 15 años de fiesta y el año pasado estaba un poco más duro en mi vida personal y este álbum es... Como primeras impresiones creo que es el peor acento que hemos escuchado, pero no está mal, o sea, no le fluye mal el idioma. Mucho más con melancolía, pero es para bailar, pero bailar con una lágrima aquí, ¿sabes? Pero también esta vez con una orquesta. Una orquesta de música clásica. Adivina bastante, ¿no? Tiene que buscar. Jala bastante del inglés y el francés. Pensé que el ser francés le daría un poquito de ventaja. Pero Yo también creí que... incluso un par de veces, de hecho, por el contrario, he visto que el francés se le cuela. Se le cuela en el español al inicio, una vez al menos lo escuché. Y música acústica, Sí. y es un mix de electrónico y acústica. Y
Ok, he trabajado 3 años y el último año he hecho la El último producción año para es que como en se el- baila. En el En francés el francés se se combina, unen, sí. se unen los Sí. artículos con las palabras. Ajá. No dice el último año, él dice El el último último. año. Muy francés. Y también record. Bueno, yo creo que sí se le nota mucho que trae el francés en increíble, en Sí, gracias. tiene el en- acento muy afectado tanto por el francés como por el inglés. Sí, en algunas se le va R como en inglés, en otras se le va la R la francesa. re francesa. Sí. Fluidez de vocabulario no está mal. No, pero la Está pronunciación mal. sí le cuesta. Sí, yo en... Cosas básicas como la R, la R que puede ser, para pero- un francés debe sí. ser difícil Pero aprender. está bastante afectado, definitivamente está bastante afectadito. Yo en fluidez y vocabulario le pondría como un 2.8, la verdad. Yo le pongo 3. Sí, está bastante bien. En pronunciación le pondría un 2. Yo un 2.5 de pronto, pronunciación. 2.4. 4. En gramática, es que la gramática no estuvo tan mal. Yo le pondría como un 3 en gramática. Y gramática, sí, le pondría un 3. Sí, yo creo que ahí puede que le esté ayudando el francés. Pero definitivamente se nota que gramáticamente se equivoca menos. Se equivoca menos. Como es principiante, igual no le pondría más de un 3, le pongo un 3. Pero porque tiene momentos en donde se nota que utiliza presente, sí. No combina. Hay ciertos números y géneros que no combinaron. Pero en general lo sentí bien. Sentí que tiene menos problemas de gramática que especialmente los dos anteriores. Sí. De momento, de lejos, el mejor español ha sido el de Gwyneth Paltrow. Definitivamente. Vamos a seguir con Viggo Mortensen. ¿Quién es ese? Viggo Mortensen es Aragorn. ¿Aragorn? Del Señor de los Del Anillos. Señor de los Anillos. De Viggo Mortensen sé que habla varios idiomas. Y me parece que los habla bastante bien. Debe ser danés con ese nombre. Creo que es Tengo un amigo sí. danés que se llama Mortensen. Viggo. Viggo. No sé, Viggo. Claro, Viggo. No, sí. Entonces tengo altas expectativas porque he escuchado bastante de Viggo y dice mate incluido el video. Entonces vamos a ver cómo habla el español. Bueno, puede ser. Anda a decirlo nomás, no me va a molestar. ¿Qué tan difícil para Viggo Mortensen, director, fue dirigir a Viggo Mortensen, actor? No tanto, se portó bastante bien el actor. Bueno, desde la primera palabra, frase, es súper argentino, Argentino con gana. Sí, Tuvo que muy argentino. crecer en Argentina o estar muchos años en Argentina. Fue flexible, aguantó no tener más que 1 o 2 tomas en cada escena y se acopló, se adaptó a lo que estaba pasando bastante bien, se portó bien. Llegaba siempre a tiempo, siempre que estaba el director para trabajar, ahí estaba el actor también. O sea que no llegaba más tarde que el director. No llegaba. O sea, nunca llegaba antes, pero ahí estaba. ¿Es tu verdadera historia y la de tu padre? No tanto, no. Con su mate. La mujer en la historia, que para mí es... Bueno, el origen de esta historia... Debe estar en Argentina. Empecé a escribirla después de la muerte de mi madre. Es muy raro ver a un danés tomando mate. Que había tenido demencia y mi padre también lo tuvo. Hay mucho de eso en nuestra familia. Ambos lados de la familia. Mucha demencia. Y cuando murió ella, quería recordar todo sobre ella, ¿no? Lo que pasa cuando se muere alguien que querés, a la que querés mucho, entonces todo está muy presente en ese momento y yo no quería olvidarlo, ¿no? Su cara, las cosas que había dicho, las historias sobre ella y todo lo que escuché en el funeral y lo raro que era escuchar las mismas historias pero alteradas, ¿no? De diferentes puntos de vista y sí extraño como recordamos, pensamos que son hechos pero en realidad son sentimientos, los recuerdo más que nada. Y quería... ¿Necesitamos escuchar más? No, yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, fluidez es bastante fluido. Habla fluido, habla como...
una persona que habla español. Pareciera que fuera nativo argentino. Incluso es muy curioso que mi mamá... Su manera de dudar es argentina. Es muy argentina, sí, muy argentina. Ajá, por acá nos están soplando que vivió sus primeros 10 años en Argentina. Eso explica las cosas, sí, definitivamente. Porque es muy nativo, realmente es muy nativo su español. Me costaba encontrarle nada. No le encontré nada. Lo único que vi es un punto en el que dijo, cuando se te muere alguien a quien quieres mucho, la quieres mucho, que se corrigió mal, sí, o sea, lo había dicho bien, se corrigió mal, pero la verdad, en pronunciación no le veo nada. Ningún error, no. Incluso yo lo estaba escuchando, no tiene tan marcada la el show del argentino, pero sí se le nota un poco. No, la tiene, yo creo que la tiene como la... Es que el tema es difícil, depende del argentino, tienen más o menos marcada la show, yo creo que suena como un argentino. Acá el tema es que no somos argentinos, entonces es difícil evaluarlo 100% como está a un nivel tan alto. No sé si ponerle un 5 o un 4.9. Le pondría un 4.9 sencillamente porque digo, de pronto no soy argentino y no encuentro nada, pero en pronunciación. En pronunciación, 4.9. Sí, yo le pongo también 4.8 en pronunciación y acento. Honestamente en fluidez de vocabulario le pongo un 5. Ok, 4.9. Y en gramática no le vi nada. No le vi nada. 5 en gramática. Yo le vi un error, así que le voy a poner 4.9. Pero si no, esto... Definitivamente el mejor de todos los que vimos hoy. Si no fuera un famoso que sé que no es argentino, hasta cara argentino podría tener, honestamente. Entonces, sí, para mí... muy difícil de distinguir como extranjero. No, sí, sin saber... Yo creo que es un caso como tú, que eres eslovaco, nacido en Eslovaquia, pero muy... Él es al revés, ¿no? Porque estuvo sus primeros 10 años en Argentina. Tu caso es al contrario, que estuviste tus primeros 5 años fuera de Colombia. Pero es muy... Primeros 8. Bueno, 8 años. Sí. Muy natural, muy natural. Sí, a efectos prácticos yo diría que es un nativo. Habla como un nativo y no se le siente diferencia con un nativo. Nada notable. Para nada. Seguimos con Freddie Highmore. No conozco a esta persona, la verdad. Yo tampoco. Nos dicen que es un actor. Vamos a ver cómo habla español. Muy bien. Bueno, mejor que practique, ¿no? Que hace tiempo que no estoy en España, así que como 2 años fuera, seguro que voy a cometer muchísimos errores, pero bueno. Porque tú viviste en Madrid cuando estabas estudiando el 3er año de carrera, ¿no? Exactamente, sí. En Fuencarral, al lado de la Plaza de Olavide, donde están los cines. Ahí. Bueno, fíjate. ¿Y qué era lo que más te gustaba de la ciudad? ¿El cocido, los atascos, el Spiderman gordo de la Puerta del Sol? Bueno, todo. La cultura, la comida, la música, la literatura, el cine, todo, sí. Que viviste en Madrid y Me claro... siento madrileño, hasta un cierto punto. Londinense, pero después de eso, madrileño. Londinense, madrileño. Bueno, y No, pues parece que hubiese vivido en España unos 5 años. Buen rato. Lástima que tan poquito video. Sí. Hay muy poco video. Encontramos un video extra de Freddy hablando más español. Creo que es la misma entrevista en El Hormiguero. Entonces vamos a ver para tener un poquito más de contexto y poder evaluarlo un poquito mejor. En Camboya, bueno, ¿cómo decirlo en español? No, ¿cómo decirlo en español? No sé si lo puedes se decir puede en inglés, decir... está la traductora. No, es que estaba, bueno, en el aeropuerto que tenía, que tenía 10 años y estaba con mi padre volviendo desde Camboya a Londres después de haber terminado una película. Y cuando estaba pasando por la seguridad, comenzaron con el, no sé cómo decirlo, el cacheo, y después había un polvo blanco que me salía de los bolsillos. Bueno, de los dos. Y después, y a mi padre le dije, es que perdón,
yo sé que tú me dijiste que no, Dijo yo. no hacerlo, pero bueno, es que lo hice. Y sí, yo le estaba diciendo, es que perdóname, perdóname. Y después ponen los guantes y, en el bolsillo y después hay un champú y un talcum powder. Polvo de talco. Polvo de talco. Que estaba en el hotel y bueno, le he pillado y mi padre me dijo, no, que podemos comprarte uno en Londres si quieres. Pero bueno, por eso. Te metiste. Vaya marrón. Ok, da un poquito más de visión sobre cómo lo hablan. Cuando tú evalúas a alguien hablando español, es muy importante mirar cómo hablas en el pasado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él dice, yo tenía 10 años. Muchas personas que hablan español dicen, yo tuve 10 años. En vez de decir, yo tenía 10 años en ese momento. Yo estaba con mi padre, en vez de decir, yo estuve con mi padre. Eso me parece que está bastante bien. Lo realmente gramaticalmente no le vi... No, está muy bien. No le vi casi problemas. Sí. Definitivamente se le notaron asunticos de acento. Se nos sacaron asunticos de fluidez, ¿sí? Sí, dijo bolsillo en vez de decir bolsillo. Dijo yo en vez de decir yo, que está bien en ciertos acentos, pero para un acento español ellos dicen yo, dicen yo. Pero, ¿cuáles son nuestras calificaciones que le dimos? Es que fluidez y vocabulario, 4, 4 y 4, 2 le dieron. ¿Quién le dio 4, 4? Creo que yo. Tú, sí. 4, 4 y tú 4, 2. Yo le bajo a 4. Ok, ¿y tú? Yo le dejo la misma. Ok. En pronunciación, ¿cuánto le pusimos? 4, 8 y 4, 6. Yo se lo bajo a 4, 6. Yo se lo bajo a 4, 5. Okay. Sigue siendo muy buena, pero sí. Okay. En gramática. 4, 8 y 4, 6. Yo se lo dejo. Ese es el sí, 4, 8 está bien. Ok. Sí. Okay. Listo, perfecto. Definitivamente creo que es el segundo mejor de la lista. Es el segundo mejor de la lista. Después de Vigo. Después de Vigo. Sí. Bueno, vamos con los resultados. Quiero decir que por acá tuvimos un comentario de que habíamos sido muy estrictos, pero no hay otra manera de hacerlo si quieres comparar las diferencias entre alguien que es muy bueno y alguien que no es tan bueno. La idea acá no era un poco... Juzgar, pero tampoco era cuando ves a alguien y ves que habla español y dices, hablas español muy bien. La idea era realmente como entrar en detalle qué tan bien hablan estas personas. Entonces, una calificación de 1 es alguien que sabe muy, muy poquito y una calificación de 5 es alguien que habla prácticamente como un nativo. Y creo que la diferencia fue importante. Entonces, realmente acá la calificación de 1 fue alguien que prácticamente no habla. ¿Sí? Sí. Yo creo que 0 es que no habla nada, 1 es un principiante completo. Quiero decir este tema de dónde van las calificaciones. Yo creo que por ahí desde 2, si estás en 2, te orientas en un país. Si estás en 2, te orientas, sí. Te orientas y te orientas bien, ¿sí? Entonces, un poquito para dar contexto, para mí al menos, 0, alguien que no habla nada. 1 es alguien que es un principiante, que habla español, pero a duras penas sabe decir un par de palabras, saludarse, hablar sobre 3 cosas y ya. Y 5 es alguien que es un nativo. 5 es un nativo, ¿sí? Entonces, sí, leímos a personas que hablan bien español, 3. Pero realmente yo creo que con una calificación de 2, 1, 5, 2, sí, ya estás en un punto en el que puedes ir al país, la gente te entiende, puedes hacer compras, puedes te defiendes, te mueves, perfectamente preguntas, entiendes. Porque si miras de todos los 6 que vimos, algo que me di cuenta es que todos tienen muy buena comprensión. O sea, en las preguntas que se les hacían en un español bastante rápido, nadie dijo ¿qué? Sí, también son entrevistas, entonces vienen preparados. Yo creo que la excepción de pronto es Will Smith porque no se le hicieron preguntas. Entonces es difícil evaluar su comprensión. Probablemente sea bastante baja. Sí. Igual, pero... El punto es, yo creo que cualquiera de estas personas podría irse a un país hispanohablante y sobrevivir perfectamente sin necesitar recurrir demasiado al inglés fuera de situaciones como excepcionales, como ir al banco o algo así. Ok, entonces miremos las calificaciones. Entonces, la menor calificación que tenemos aquí, la más baja,
es Will Smith con un promedio total de 2.25. Así es. De los 6, el más flojo. El más flojo. Honestamente, creo que me parece un poquito alta comparado con el siguiente. Con el siguiente, que es David Guetta, que sacó un 2.71. David Guetta se orientaba, hablaba. Sí. A Will Smith no. Entonces 2.25 de 2.71. Yo le bajaría a Will Smith al menos a 2. A 2. Okay. Como para hacer la Por comparación. lo general los profesores arreglan la nota hacia arriba. Dani la arregla hacia abajo. El siguiente es Ben Affleck con un 2.9. Sí, me pareció justo. Sí, me pareció un poquito mejor que David Guetta. Más fluido. Un poquito más fluido. Hablaba bastante confuso, metía palabras nuevas y quién sabe, pero se orientaba, hablaba fluido. Se nota que vivió en el país y que funcionó. La siguiente es Gwyneth Paltrow con un 3.68. En este punto yo creo que uno habla muy bien español. Sí, Gwyneth Paltrow habla muy bien español, se le nota. Sí. Es muy fluida, tiene muy buen vocabulario, maneja bien la gramática. Yo incluso le mejoraría la nota a 2.7. Es 3.6. 3.7. Le mejoraríamos la nota a 3.7. Sí, está muy bien. Y el siguiente. El siguiente, y ahora vamos con los dos mejores de lejos, yo creo, bastante de lejos. Realmente es sobre todo por acento, pero el siguiente es Freddie Highmore. Averiguamos, como no sabíamos quién era, y es Charlie en Charlie, la fábrica de chocolate, la versión nueva, la versión con Johnny Depp, lo cual una vez uno sabe si se parece. Con 4.48. ¿Sí? Dice eso. Muy buena calificación. Sí. Sí, dice eso. Muy buena calificación, se la gana por una muy buena pronunciación y una muy buena gramática. Sí. Le falta fluidez, le falta vocabulario. Se notó en la conversación más larga que escuchamos luego. Polvo de talco, no sabía cómo se decía. Pero... El mejor fue Vigo. Le falta para ser nativo. Sí, le falta para ser nativo, definitivamente. Pero Vigo fue el mejor. Vigo fue el mejor con 4.92, que, o sea... 4.92. Nada que hacer. O sea, excelente español, es prácticamente un nativo. Es difícil decir que no es un nativo. Exacto. Vivió sus primeros 10 años en Argentina y se nota mucho, tiene un acento excelente, tiene una gramática impecable. Y sería indistinguible de un nativo si uno no supiera quién es. Entonces, esas son nuestras calificaciones. Espero que hayan disfrutado del video, que les haya gustado. Y si conoces alguna otra celebridad que habla muy bien español, por favor, escríbelo en nuestros comentarios. O si por alguna razón te gustaría que nosotros evaluemos el español de alguien de esta manera como detallada, también nos puedes escribir, enviarnos un link o algo por el estilo. Y si tenemos suficientes comentarios al respecto, supongo, si encontramos suficientes personas de las que sería interesante evaluar su español, podemos hacer otro video como este. Y si no estás de acuerdo con nuestras calificaciones y tienes mejores calificaciones, también escríbelo en los comentarios. Eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.